Estamos. Bueno, bienvenidos primero que nada a todos y a todas las que se van sumando a este espacio de la SPR Argentina. Y hoy vamos a tener una charla que la va a estar dando Leandro Casari y Vanina Rugo. Y el título de esta charla se llama Alianza Terapéutica Infantil, su importancia en el proceso terapéutico y el rol del estilo de terapeuta, una aproximación entre la clínica y la investigación. Desde ya los invitamos a todos ustedes a que nos sigan en las redes, si es que al momento no lo hacen. Esta charla la vamos a grabar, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de la SPR Argentina. También nos pueden seguir en el Instagram o en la página que también tenemos. Y comentarles que dentro de la página de SPR Argentina van a tener un calendario para no perderse futuras charlas que vamos a estar organizando. Y también por si no conocen, también tenemos un repositorio de instrumentos que son validados acá en el contexto local, que es un poco el objetivo que tenemos dentro de la sociedad de SPR Argentina, de poder fomentar la investigación dentro de la clínica en el contexto de Argentina. Y bueno, sin más, paso a presentar a Vanina y a Leandro, quizás algunos de ustedes ya los conocen, quizás algunos no. Por un lado, Vanina Rugo es licenciada en psicología, especialista en terapia cognitivo-conductual dentro del equipo de terapia cognitivo infanto-juvenil, también conocido como ETSI, y a su vez también es docente de grado en diversas universidades, tales como la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad de Favaloro y la Universidad de Palermo. Por otro lado, Leandro Casari es doctor en psicología, es investigador asistente en el CONICET, especializado en estilo personal del terapeuta y psicoterapia infantil. A su vez, es docente en varias universidades, tales como la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Mendoza y la Universidad Abierta Interamericana. Sin más, le dejo un espacio a ustedes para que puedan dar la charla tranquilo y a los que están acá asistiendo, si les surge una pregunta, una consulta que le quieran hacer, la pueden hacer en el chat, la vamos a retomar al final de la charla o si quieren esperar al final y poder desmutear los micrófonos y ahí la hacen en el momento. Muchas gracias a todos los que están, y a Leo y a Bani particularmente. Bueno, muchas gracias Facu y a la Sociedad de Investigación en Psicoterapia de Argentina por este espacio y por organizar webinars que son gratuitos, sobre todo porque permite que el conocimiento llegue a todos lados y haya un feedback constante. Bueno, junto con Vanina les vamos a hablar hoy de Alianza Terapéutica Infantil, tratando de hacer un puente entre clínica e investigación. Así que, bueno, sin más, les empezamos a compartir la presentación. Bueno, em, entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema que tanto convoca y pareciera ser digamos, algo que todos intuitivamente sabemos lo que es, pero pocas veces ha sido así. Poco sabemos del concepto en general y aún menos sabemos por qué es tan importante y cómo se evalúa y también cuándo puede fallar la alianza. Así que nos vamos a dedicar hoy a hablar del lado A, del lado B y cómo cuidar a los terapeutas al final de la charla. Lo primero que necesitamos entender es que es uno de los predictores más robustos de los resultados terapéuticos. Es decir, si nosotros tratamos de aislar lo que sucede en psicoterapia, estudiar alianza terapéutica sigue siendo uno de los mejores caminos para conocer por qué funciona la psicoterapia hoy por hoy. Ya les vamos a decir los modelos que hay y cómo se evalúa, pero para entender esto necesitamos saber que produce tanto mejoras en las habilidades parentales y promueve interacciones familiares positivas, disminuye la sintomatología, predice el cambio, también se ha visto que ayuda a superar la reticencia del niño en tareas de exposición y otro gran tema que se estudia en investigación es la deserción terapéutica y el abandono. Y se ha visto que la alianza terapéutica infantil disminuye la probabilidad de deserción
e inasistencia. Esto lo sabemos por metaanálisis que se han hecho recientes y que siguen confirmando esta tendencia positiva como un predictor de cambio. Cuando nosotros nos posicionamos en entender los distintos actores, a diferencia de la psicoterapia de adultos, aquí contamos con tres actores, porque tenemos el psicoterapeuta, el niño y sus padres. Entonces, esta relación triádica hace que se configuren distintos tipos de alianza terapéutica, porque el terapeuta tiene una alianza con el niño y con los padres del niño. La buena noticia es que estas diversas perspectivas se pueden evaluar con cuestionarios de autorreporte o con grillas de observación y todas convergen en el mismo resultado, es decir, correlacionan positivamente, predicen los resultados terapéuticos como los conocemos, pero sigue siendo la percepción del niño, del consultante, aquella que mayor importancia tiene a la hora de investigar, ¿sí? Y a la vez sabemos que los terapeutas también tienden a subestimar la percepción de la alianza. Em, Así que por eso es tan importante que se haga monitoreo constante y existen diversos instrumentos para hacerlo, algunos más breves que otros, y que no quede simplemente en una percepción o en un juicio clínico. ¿Sí? Vani, te cedo. Bueno, un poco la muestra desde la experiencia clínica, contarles algo de cómo se ve la alianza terapéutica en los padres. En principio, la alianza padres-terapeutas termina siendo un factor importante para lograr estos resultados positivos en la terapia, ¿sí? Reconocemos que los padres tienen un rol muy importante en el proceso, ya que son generalmente quienes traen a los niños, niñas y adolescentes a la consulta y son quienes en una primera instancia funcionan como espacio que acompaña, como los actores que acompañan al niño a iniciar la terapia, ¿sí? Y además, nosotros lo que siempre trabajamos en el consultorio y en los distintos tratamientos es que mamá, papá, el adulto de referencia se convierta en coterapeuta. Por lo cual, lo que nosotros trabajamos en el espacio de la terapia, por supuesto que está buenísimo y suma, pero necesitamos que eso se generalice al ambiente, por lo cual la alianza que nosotros necesitamos desarrollar con los padres es fundamental, ¿sí? Entonces, indirectamente también influye en la alianza que nosotros podemos desarrollar con el propio niño, ¿sí? Por ejemplo, algunas de las formas en las que esto se puede observar en lo típico, ¿no? Más de la alianza de respecto de el respeto del encuadre, ¿sí? De los horarios, de los días, del pago de honorarios, ¿sí? Por supuesto también el acuerdo de objetivo y el compromiso con las tareas sin intercesión. Esto es muy importante, como esto que decía Leo, la sensación de alianza fuerte también se puede observar en el compromiso que tienen para realizar las actividades o decir, che, ¿sabes qué? Esta semana no lo pude hacer, pensemos de qué otra manera lo podemos realizar, cuando piden reevaluar las estrategias. Otra forma en la que también he ido notando es cómo se puede observar o cómo se puede valorar la alianza terapéutica con los padres, es la referencia que hacen otros actores del tratamiento, ya sean escuelas u otros terapeutas. Comentarios del estilo, no sé, al reunirme con una escuela, cuando el cole dice, no, la verdad es que los papás de fulanito están contentos con vos porque lograron dar en la tecla con tal asunto desde lo más cálido, las palabras quizás menos técnicas y menos teóricas, tiene que ver con el agradecimiento y la presencia. Algún regalito, por ejemplo, esta agenda que me regaló una mamá, era la mamá de un nene que durante el año habían pasado las mil y una, que se fueron de vacaciones en abril, que después uno se fracturó, que la abuela había estado internada, que el nene necesitaba apoyo en el cole, que la psicopedagoga y esto hizo que hubiera muchos cambios en los horarios. Algunos yo me pude adaptar y cambiar el horario de la sesión y otros no. Entonces, medio chistecito a fin de año, esta semana que queda ahí media vacante entre Navidad y Año Nuevo, me pregunta la mamá si podía pasar por el consultorio para dejarme un pequeño regalito y resulta que era una agenda, como señal de, che, bueno, ¿cómo ordenamos esto para el año que viene? Si querés pasar, Leo.
También se me había ocurrido compartir este otro fragmento, que es de un paciente con fobia social, un adolescente que estaba terminando séptimo grado y que había costado mucho no solo el tema del viaje de egresados, sino como este momento final en donde los egresados eran los protagonistas de la noche y estaba todo el baile y la gala y tenían que ir vestidos. Fue un trabajo re lindo el que se hizo con esta familia y la mamá me manda un mensajito cuando se estaba probando el traje de este nene y me dice, ay, te iba a mandar una foto para que veas, pero me dice, no, vale, te tenés que controlar. Bueno, ahí también no solo la búsqueda de que están pensando en mí en esos momentos y están agradecidos con eso, sino también mostrando cómo ella ahí está regulando también su propia ansiedad, así que me pareció una linda muestra. Y por último, compartirles también un comentario que me hace la mamá de Luli, que era una pacientita que en su momento tenía 7, hoy ya tiene 11, cumplió 11 hace muy poquito, Luli. Había llegado a consulta habiendo pasado por distintos psicólogos, pediatras, que era una nena revoltosa, que no se quedaba en el aula, que no prestaba atención, que no jugaba con los otros nenes. Le habían dado diagnósticos de ansiedad, de oposicionista desafiante, de un montón de cosas, hasta que finalmente, nada, llegamos a la conclusión, después de todo el proceso de diagnóstico que implica, que la nena efectivamente estaba dentro del espectro, ¿sí? Entonces, lo que me expresaba a fin del primer año de tratamiento esta mamá es que se sentían tranquilos, seguros y estaban contentos porque habían dado con alguien que había entendido como la globalidad del asunto, de la presentación sintomática de la nena, y a través del tratamiento pertinente ellos podían ir viendo una lucecita de cómo Luli podía mejorar. Así que también me pareció un lindo ejemplo para compartir de cómo se puede observar la alianza de los padres. Tal como dijo Vani recién, lo que nosotros llamamos alianza terapéutica es un modelo para entender lo que ocurre en la relación entre dos o más actores, dependiendo, ¿no? Y existe un modelo clásico eh, que lo desarrolló un autor llamado Bordin, y él decía que la alianza se componía de tres grandes factores: un vínculo positivo, un acuerdo sobre objetivos y un acuerdo sobre tareas. Ese llamado vínculo positivo era una aceptación mutua y la confianza que había sobre todo que el paciente depositaba en el terapeuta y que el terapeuta también le hacía sentir a su paciente. Pero también tenía una parte operativa que decía que tanto paciente como terapeuta estén de acuerdo en qué están queriendo lograr en psicoterapia, que los dos tengan claridad sobre ese gran objetivo y dependiendo de ello, cómo lo van a lograr. Eso es lo que se conoce como el acuerdo en tareas. Este modelo de transteórico de alianza es actualmente, digamos, el más popular y tenemos muchísimos cuestionarios que lo indagan, pero fue desarrollado para adultos, para la psicoterapia de adultos. Entonces, aquí viene la pregunta, si esto se aplica realmente tal como lo conocemos a la psicoterapia infantil. ¿Por qué, digamos? Eh, Vieron como decíamos al principio que aquí hablamos de una relación de tres, o sea, hablamos de tres grandes actores, un niño o niña, sus padres y el terapeuta. Pero son siempre los padres quienes solicitan, o casi siempre, después Mari se los va a decir, los que solicitan la consulta. Entonces, el acuerdo sobre los objetivos se negocia primero con los padres y luego con los niños. Y lo mismo sucede con ese acuerdo en tareas. La gran diferencia entre la psicoterapia infantil y el adulto es quién inicia la demanda de la consulta. Si hay consenso en que el componente del vínculo está presente. Por eso hay muchos estudios que se hacen esta pregunta, dicen, ¿es lo mismo lo que entendemos de alianza terapéutica para un niño, o sea, en la psicoterapia infantil que para la psicoterapia de adultos? Porque la respuesta que nos dan en diversos estudios psicométricos es que la alianza terapéutica para un niño es un vínculo, es esencialmente una relación de confianza. Em, y esto lo sabemos por estudios tanto psicométricos que exploran el comportamiento de diversos cuestionarios, pero también lo sabemos a través de estudios cualitativos que se han hecho en distintos lugares
del mundo. Y mientras pueden verme haciendo un poco la payasa con los chicos y jugando y construyendo espacios de desarrollo, subrayar esto que mencionaba Leo, ¿no? Cómo el vínculo es lo fundamental o es lo que los niños perciben como fundamental a la hora de pensar la alianza terapéutica. Yo trato de manejarme siempre desde el primer encuentro explicitando, ¿sí? Que nos vamos a encontrar y tomar algunas sesiones para conocernos, pero también sobre todo para que ellos me puedan conocer a mí. ¿Sí? Muchas veces está puesta la mirada en el psicólogo o la psicóloga que mira al niño jugar, mira al niño en distintas tareas y evalúa, pero también me parece muy importante que ellos tengan un rol en el cual pueden decir, bueno, esta persona me cae simpática, es divertida o no es divertida. Les otorgo cierta ilusión de poder decidir sobre eso, ¿sí? También explicito que desde el principio, por supuesto, que nuestro espacio es un espacio seguro y que no voy a revelar absolutamente nada de lo que allí ocurra, excepto que yo considere que ellos estén por mandarse alguna macana o estén en riesgo, en donde claramente voy a tener que consultar con sus papás. Incluso me tomo el tiempo, y la verdad que esto es bastante agradecido por ellos, de planificar junto a ellos las reuniones que voy a tener luego con las familias. Trabajando en Infanto es fundamental, bueno, depende del caso y el motivo de consulta, ¿no? Pero como mínimo una vez al mes nos tenemos que dedicar a sentarnos con las familias, repasar qué estuvimos haciendo en el tratamiento, ajustar objetivos y planificar estrategias. Yo siempre me tomo el tiempo en el trabajo con los chicos previo a esa sesión, como, che, bueno, mira, me voy a juntar, me gustaría poder hablar de esto con papá, ¿qué pensás? ¿Me querés usar de puente para charlar sobre algo que quizás no te estás sintiendo del todo seguro? Y la verdad es que eso también, la sensación que a mí me da es que acolchona el espacio, ¿no? Como que lo vuelve más seguro. Y por supuesto, en los primeros encuentros, en el proceso diagnóstico, me tomo el tiempo que considere necesario, ¿sí? Para conocer sus gustos y intereses, ¿sí? Es indispensable en el trabajo con niños y con adolescentes, más todavía les diría, poder saber qué les gusta y qué no les gusta, porque es desde ahí. E incluso me pasa a veces antes de conocer al nene o a la nena que charlo con la familia en la admisión y les digo, bueno, díganme qué les gusta, si les gusta este dibujito, si les gusta esta serie, como para yo sacar ese tema de conversación y que los chicos empiecen a generar, ah, conoce esto que a mí me gusta, ah, tiene este interés que es parecido al mío. Por eso, bueno, los distintos juegos, las distintas monerías que hacemos en el consultorio, vienen con los chiches no sé, de Dragon Ball Z, construimos juntos algunas cosas. Pero, por ejemplo, no sé, si esto yo tuviera que operacionalizarlo en conductas, es cuando vuelven a sesión, por ahí el adolescente que te dice, no, lo que pasa es que el otro día estaba en tal situación y paré y dije, ¿y qué me diría Vani en este momento? Entonces ahí yo ya entiendo y comprendo que me nosotros trabajamos en sesión, lo tienen dando vuelta. Los saludos afectuosos al recibirlos en el cónsul, los pequeños mensajitos, los dibujos, las pulseritas que hacen las nenas, que ahora empiezan a los 8 o 9, te empiezan a hacer las pulseritas y las venden, y yo les compro las pulseritas, ¿sí? El interés con el que hacen preguntas, ver cómo se divierten también en el consultorio. Y bueno, entonces, retomando lo que dice Vani, uno podría pensar en que no cualquier terapeuta es apto para la psicoterapia infantil, porque involucra una creatividad, una cierta plasticidad, una disposición del consultorio, etcétera, para lograr esa alianza. Porque, retomando el tema anterior, imagínense que si un paciente niño está ahí en un espacio que no solicitó en principio, el terapeuta necesita un repertorio conductual que pone en marcha. Entonces, por eso se ha estudiado cuáles son las características del terapeuta para consolidar la alianza terapéutica infantil. Hay una revisión reciente que se dedicó a explorar estos aspectos. Es un paper muy lindo. Después, si quieren, les pasamos bien las referencias. Y habla de ese efecto medio grande en la predicción de resultados, pero también habla de la gran responsabilidad que tiene el terapeuta sobre la deserción terapéutica.
así como hablábamos de lo positivo, también tenemos que decir que tiene un rol clave en la no consolidación de la alianza o en una ruptura definitiva. Y algunas de las características que se han asociado individualmente es el nivel de experiencia, o sea, a más mejor, es decir, mientras más experiencia tenga, probablemente logre consolidar buenas alianzas, y otras características personales como el apego seguro. Cuando se ha explorado qué piensan los niños, o sea, qué características ellos refieren como positivas, en diversos estudios cualitativos que se han hecho en distintas partes del mundo, dice que son terapeutas que son afectuosos, confiables, respetuosos, abiertos a escuchar, que validan sentimientos y que muestran ese interés genuino en lo que le está pasando. Y por otro lado, a través de cuestionarios y diversas investigaciones que exploran el repertorio conductual del terapeuta, se destaca esa flexibilidad en las intervenciones y en adaptar aquella sesión a los intereses del niño. Es decir, cómo trabajar con material lúdico o con diversos tipos de juegos para lograr un objetivo terapéutico, pero siempre y cuando esté a la par con los intereses que tenga el niño, sus preferencias, sus gustos, etcétera. Y terminan haciendo una conclusión muy importante que dicen que en los programas de formación de terapeutas infantiles, o sea, en cualquier programa que se haga sobre psicoterapia infantil, se le trate de dar el mismo peso a lo que es las técnicas de intervención como al entrenamiento de habilidades interpersonales. Em, entonces, bueno, esto al final de la charla, si quieren, lo conversamos a ver cómo ha ido con este tema. Pensando en, por ejemplo, esto que hablaba Leo respecto de las características de los terapeutas que nos desempeñamos en esta área, con este rango etario, me parecía interesante compartirles este mensaje que también me había dejado otra pacientita, la mamá de otra pacientita, en donde ella me mencionaba lo contenta que estaba, la mamá de Luli, esta otra nena de la que les había estado hablando. Como estábamos a fin de año luchando con la prepaga para que tome los papeles para trabajar. Es una nena que tiene CUD, para que tomen las prestaciones y las habiliten para el año entrante. Era una prepaga que estaba con demoras en el pago y estábamos entre las dos viendo por qué lado de comunicación nos atendían para poder hacer los reclamos. Y esta mamá un poco lo que me compartía es que entendía que eso era mi trabajo y que era importante reclamar por ello y que además sentía que era muy merecido por todo lo que se había trabajado con Luli, por cómo yo me preocupaba en el tratamiento, por esta respuesta que les había podido dar desde un inicio, remarcando algunas de estas características que afortunadamente otras familias también han podido observar en mí, que tienen que ver con la calidad, la calidez, con la empatía, se trabaja mucho desde la empatía y desde la validación, comprender las diferencias de que cada casa es un mundo y que todas las familias tienen sus tiempos y sus posibilidades. Por eso también la búsqueda de alternativas y poder dar una rápida respuesta de ser necesario, ¿sí? Otra cosa que observo que es muy valioso para las familias de mis consultantes es la claridad y la facilidad con la cual se puede bajar una técnica o un concepto al cotidiano. Porque el libro y el protocolo es muy lindo, pero necesitamos poder traducirlo a lo cotidiano, a lo que la mamá y el papá se puedan acordar y puedan tener presente para trabajar en el día a día. Y también la memoria para recordar fechas y eventos especiales, cumpleaños, el acto del 25 de mayo, que la semana pasada se fue a juntar con el amiguito tal, que hizo tal otra cosa. Eso suele ser bastante bien valorado. Uno de, cuando nosotros decimos, recién Bani enfatizaba la devolución que le hacen a los psicoterapeutas, es decir, yo recuerdo una vez que Héctor Fernández Álvarez, que fue una persona que nos ha formado a muchos de los que estamos acá, él decía que era raro ver a consultantes que estén por primera vez en psicoterapia. Bueno, ¿y qué pasa con la psicoterapia infantil?
también empezamos a ver casos similares, donde hay niños que ya han tenido experiencias de terapeutas. Y en el mejor de los casos, como contaba Bani, la repiten. Es decir, son niños que les ha ido bien con un terapeuta y al cabo de unos años, lo que sea, vuelven con el mismo, ¿sí? Y me alegro que pase eso. Pero la psicoterapia infantil ya es algo que está en auge y se está volviendo muy común, digamos, o sea, por lo menos aquí en nuestro contexto. Así surge la idea de trabajar con un modelo de características del terapeuta, que al igual que el modelo de alianza terapéutica, también fue pensado para la psicoterapia de adultos. Este modelo del estilo personal del terapeuta lo hemos venido trabajando hace unos años para ver cómo se ayorna a la psicoterapia infantil, así como la conocemos. Es un modelo que se compone de 5 grandes dimensiones. La función atencional que alude a la búsqueda de información. Y aquí la primera gran diferencia que tenemos es los múltiples informantes, porque no tenemos un solo paciente, o sea, mejor dicho, el paciente sí es el mismo, pero se recurre a información del niño, de los padres, de una escuela que puede derivar, etcétera, o a veces de un profesional de la salud. Eh, hay terapeutas que nos tienden a decir a veces en las entrevistas que esto ya se vuelve automático, como que tienen un modelo de anamnesis en la cabeza, pero que no lo están chequeando, como que con el tiempo lo automatizan al proceso y saben en qué focalizar o no. Y luego tenemos una dimensión operativa que alude al tipo de intervenciones que hace, y aquí tenemos un amplio repertorio, desde lo que es la orientación a padres, y también cuestiones como la psicoeducación, pero el gran grueso de las intervenciones son aquellas lúdicas, donde hemos estado observando cómo los terapeutas, aún siguiendo tratamientos basados en evidencia, también le dan una adaptación propia, regional o basada en los intereses del niño. Es decir, no son tratamientos que se siguen a rajatabla, digamos, como los conocemos. Eh, la función instruccional alude al establecimiento del encuadre terapéutico, entonces aquí es importante establecer objetivos claros, conversar acerca de la frecuencia, la duración, cada cuánto tiempo se van a pautar entrevistas con los padres, por ejemplo, qué tiempo estimado tiene. Y son sesiones que, después lo charlaremos con Vani si hay tiempo, son parcialmente estructuradas. A veces tienen una estructura, no sé si lo vi en una de las fotitos que compartía Vani, decía, bueno, estaba como en un pizarrón el esquema de la sesión. Decía, saludo, elige el juego el niño, elige el juego Vani, como diciendo, bueno, más o menos cómo es la estructura de las sesiones. Y consultorios que son adaptados para niños. Es decir, que son como bueno, los que somos padres lo decimos a veces decimos que tenemos casa a prueba de niños, como diciendo, bueno, también son consultorios a prueba de niños. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden desordenar. Luego tenemos la función expresiva que alude a la búsqueda, a la identificación de emociones y a la capacidad de expresión que tienen los niños. Y aquí se utilizan diversos tipos de técnicas para trabajar con inteligencia emocional, pero también los terapeutas hacen uso de lo que son las autorrevelaciones y comunican cómo se sienten. Ya vamos a hablar después de lo que es la contratransferencia. Y por último, la función de involucración que alude al grado de compromiso que los terapeutas establecen con su trabajo. Hemos visto en las investigaciones grados de involucración elevados que nos manifiestan un gran disfrute por la labor terapéutica, y nos pasa que esto se vuelve una especie de fanatismo donde los terapeutas que trabajan con niños terminan siendo como terapeutas full niños, es decir, no trabajan tanto con adultos. Se empieza a volver una especie de ya cuando hablemos al final del autocuidado veremos las aristas de esos temas. Y en base a este modelo del estilo personal terapeuta, hemos hecho una investigación con investigadores de distintos lugares de Argentina y encontramos que los años de experiencia clínica predicen la alianza terapéutica infantil, que hay una relación entre la alianza que reporta el terapeuta y la que reporta el niño, y fundamentalmente en el modelo del estilo personal del terapeuta, que es la dimensión operativa, es decir, aquella que tiene que ver con el tipo de intervenciones, la única de esas 5 que predice la alianza que reporta el niño. Y la predice de una manera negativa. ¿Qué significa eso? Que los niños valoran intervenciones basadas en la espontaneidad y la creatividad, que la creatividad del terapeuta para lograr, digamos, ese objetivo, esa flexibilidad, esa versatilidad, es aparentemente lo que está más relacionado con la percepción de alianza del niño.
Entonces, si lo viéramos en un movimiento, es decir, si pensáramos el proceso terapéutico desde que se inicia, hemos venido trabajando en un modelo que exponga las distintas fases del EPT a lo largo del proceso, desde que empieza por la derivación del niño a psicoterapia. Por ejemplo, aquí pusimos un caso hipotético de la escuela o profesionales de la salud. Se pone en marcha la función atencional para recabar la información de los derivantes, pero también la que registran padres, madres o tutores y el propio niño. Se comienza a consolidar el vínculo terapéutico. Vieron que Vani recién decía que se tomaba las primeras sesiones para un conocimiento mutuo, es decir, no es el terapeuta únicamente conociendo al niño, sino el niño conociendo a su terapeuta. A partir de esa, cuando transcurren esas entrevistas iniciales, que la literatura suele decir que son alrededor de cuatro o entre tres y cinco generalmente, se hace el esbozo del diseño del tratamiento, se pautan objetivos, esos objetivos se comunican a los padres en primer lugar, los padres manifiestan, o bueno, se consensúa entre lo que era la demanda inicial y lo que el terapeuta puede trabajar. Se pautan las características del encuadre, esto es parte de la función instruccional, y luego comienza el proceso terapéutico puro, donde se ponen en juego las funciones operativas y expresivas. Sobre todo la operativa es la central, porque tiene que ver con cómo realizar intervenciones que estén más basadas en la creatividad y de acuerdo a los intereses del niño, pero también cómo se explora el mundo emocional del niño mediante la función expresiva. Y por último, el tema del alta, cuando ocurre el cierre del proceso y cómo el terapeuta tiene que trabajar en consolidar en el niño ese apego seguro que viene desde el principio y ahora le va a tener que comunicar que no va a venir más, que el proceso va a concluir y que él va a poder volver cuando quiera, pero que son tratamientos que tienen finalización. Y por suerte, en las investigaciones que hemos hecho con terapeutas infantiles, todos están de acuerdo en que hay que lograr un alta, en que se tiene que trabajar por objetivos y que los niños generalmente vuelven al cabo de un tiempo, pero bueno, que se los tiene que ir preparando paulatinamente para ese momento, quizás espaciando encuentros, etcétera, pero es un momento donde se trabaja mucho la comunicación emocional, que el niño sienta que esto no es una despedida, sino más bien, como dicen los terapeutas, un hasta luego, acá estoy, y la comunicación sigue en diversas formas. Exactamente, al tener los objetivos claros, pautados desde el principio, en el momento en que empieza a aparecer la mejoría sintomática y se empieza de a poquito a observar que quizás hay menos cosas para hablar, sí, que las sesiones se vuelven un poco menos desafiantes, que hay más juegos que trabajo, hay algún que otro faltazo también. Entonces se empieza de a poquito a explicitar que el niño o el adolescente, bueno, está presentando esta mejoría sintomática. Se charla también de a poco con la familia y por supuesto se toma en cuenta su punto de vista. Digo, ustedes también están observando esto, cómo lo vienen viendo. Entonces, de a poquito, explicitando esta mejora, se propone un esquema quincenal flexible, ¿sí? Para que de a poquito vayan observando cómo se manejan a la distancia, ¿sí? Se va haciendo una revisión de lo logrado y, por supuesto, planes a futuro en caso de que ese malestar vuelva a ocurrir. Eventualmente se hace un pasaje a mensual, ¿sí? En donde yo habitualmente lo que hago es despedirme armando una merienda. Hacemos tipo una pequeña fiestita de despedida. Hacemos una merienda, ponemos música, jugamos, traen cosas para hacer, repasamos nuestro cuaderno de trabajo muchas veces, nos hacemos algún regalito, ¿sí? Em, en mi experiencia hasta ahora, la verdad es que los chicos lo viven con bastante alegría y curiosidad. Yo siempre planteo esta instancia final como el último escalón de exposición. ¿No? A lo largo del tratamiento venimos haciendo como, bueno, me voy a exponer a esto, voy a trabajar esto, me voy a empezar a animar al otro, voy a ver, bueno, el alta es el último grado de exposición, si uno se lo pone a pensar. Entonces, fomentar desde ahí autoeficacia y acompañar como, che, ya lo venís haciendo, lo vas a poder seguir haciendo, hace la prueba que cualquier cosa yo estoy acá. Lo toman generalmente como con mucha curiosidad.
Generalmente son los padres los que tienen un poco más de quickie en esta instancia, como no, bueno, y mirá, sí. Entonces, en paralelo que se hace el trabajo con los chicos, también se hace el trabajo con las familias de el repaso de lo logrado, ¿sí? Pensar en si se dan situaciones de tal o cual estilo, a qué pueden recurrir. Y con la familia trabajo mucho en que ellos tengan presentes qué cosas les han funcionado, que tengan a mano como este abanico, este repertorio de, che, esto me funcionó, sé que esto me sirve, esto lo puedo usar en estos momentos para ir ejercitando, por supuesto, la autoeficacia. Acá les compartía el trabajo final de una pacientita, Aileen, del trabajo que hicimos entre julio del 22 y diciembre del 23. Era una chica que había llegado con una sintomatología de ansiedad social muy marcada, época de salida de la pandemia. Ella había cursado virtual, le costó mucho volver a lo presencial e incluso ahí estuvo haciendo como avance, retroceso, pero me parecía interesante mostrarles esta última diapositiva que habíamos hecho trabajando juntas de manera virtual, lo que es también otro pedacito de desafío, y adaptado al lenguaje, ¿no? Y a usar un meme y usar algo gracioso, mostrando cómo había cosas que antes no le salían y que después del tratamiento había aprendido a llevar adelante. Bueno, y ahora vamos a hablar de la otra parte, del lado B, porque pareciera como que si no presentamos la alianza como si fuera algo positivo, estable, y que va a durar para siempre, pero también se ha estudiado lo que se llaman las rupturas y las resoluciones de la alianza. Estos son dos papers que les quería mostrar y luego sintetizar las recomendaciones. El primero es de un grupo de investigación de Israel y el segundo de Turquía. Estos dos grupos siempre trabajan con nosotros en la SPR. Fíjense el título del primero, es muy bonito porque juegan con los títulos poéticos. Dicen, si tú crees que la ruptura es posible, arreglarlo también es posible. Y presentan un marco para trabajar las rupturas y las resoluciones en la psicoterapia infantil. Básicamente lo que nos dicen es esto, que las rupturas son frecuentes, pero se pueden reparar y que esa resolución fortalece la alianza y las clasifican en dos grandes tipos, lo que se llama retirada, como es decir, más bien pasivas, sería la reticencia, desinterés, sumisión, etcétera, o rupturas de tipo activas que involucran la confrontación, como la ira, agresión verbal. ¿Qué dicen en ese modelo? Que es señalar que hay una ruptura, usar metáforas si es necesario, y que se valide el sentimiento del niño. La expresión que dice, por ejemplo, ahí ponen un ejemplo traducido que dice, me ayudaste a entender que no te gustaron X cuestión, por ejemplo, X intervención, etcétera. Promueven que el terapeuta haga autocrítica sobre lo que pasó, que nunca se confronte el niño, parece obvio, pero hay que decirlo, y que si esto sirve para hacer algún ajuste en la modalidad en que se está trabajando, bienvenido sea, porque bueno, siempre la idea es continuar y asegurar la viabilidad del proceso. A la hora de trabajar las rupturas, las tensiones en la alianza terapéutica, buscamos entonces en primera instancia identificar, ¿no? Poder observar quizás si hay más silencio, si hay menos entusiasmo en el juego, si por ahí no realizan las tareas de intercesión, hay más reticencia o monosílabos, si los chicos se vuelven como sí, no, no sé. Bueno, ahí poder verbalizar, empezar a poner en palabras de a poco, che, vengo notando, me parece que, me da la sensación que, ¿qué pensás vos? Bueno, se escucha la devolución. Ahora les voy a contar un ejemplo sobre eso, ¿sí? Pero como bien marcaba Leo, esto de poder reconocer también cuando quizás nosotros nos apuramos en algún escalón de exposición, ahora el ejemplo que les voy a mostrar es sobre eso, pero poder decirles, ¿no? Como, che, sí, bueno, me parece que esta vez quizás avanzamos rápido o quizás la forma en que lo charlamos no te terminó de gustar. Podemos intentar algo distinto para la próxima. Invitarlos a pensar alternativas. Che, bueno, quizás acá nos adelantamos. ¿A qué ritmo te gustaría ir? ¿Cómo pensás que lo podemos hacer para que te sientas más?
Ejemplo de esto es el de una paciente, Fran, de 13 años, con fobia social también y con un poco de ánimo decaído. No llegaba a puntuar para episodio depresivo, pero andaba por ahí. Y la segunda mitad del año pasado no asistió a clases, ella prácticamente. Iba 1 hora y media por día cuando iba, ¿sí? Durante entonces el segundo semestre del 2024 trabajamos mucho en la planificación de cómo volver al cole en el 2025. Primero por la mañana y después por la tarde, porque ya va a un cole de doble jornada. El primer mes del 2025 fue maravilloso. No faltó ni un día, pudo tolerar adaptativamente el malestar. Digo, porque una cosa es, bueno, me siento mal y me siento mal y me siento mal, y otra cosa es, bueno, pudo aplicar las herramientas y lo llevó adelante. E incluso llegó a reestructurar alguna que otra creencia, ¿sí? Entonces, después como leyendo desde arriba el proceso, ¿no? Yo siempre hablo así como mirando en general el tablero de juego. Embalada por la mejoría, yo le propuse en el segundo mes de clase iniciar ya con algún que otro taller por la tarde, no que vaya todos los días por la tarde, pero que de a poquito empiece con los talleres para ir metiendo más horas en la tarde. Planificamos hasta el último detalle para que en abril ella volviera al taller de cocina, que era el que más le gustaba. Habíamos hablado, bueno, ¿a cuál volvés? ¿Qué te gusta? ¿Historieta? No, el de cocina, el de cocina. La piba re embalada. Sí, vamos, dale, que sí, que no. Bueno, la primera semana, por H o por B no pudo. La segunda sí ya me explicitó que no se sentía. La tercera me dice, no, no, Vani, no. No, la verdad es que no, no tengo ganas, no puedo, me siento mal. Empezó como algo muy parecido al principio, ¿no? Entonces, aplicando un poco los pasos de este modelo que compartía Leo, sí, logró decirme que ella sentía que necesitaba quizás un poco más de tiempo para acomodarse a la cursada de la mañana, que todavía estaba acostumbrándose a cómo se sentía su cuerpo cansado, porque antes, claro, al no ir al cole, no se cansaba a la mañana y su energía duraba de otra manera, y hoy tenía que terminar de acomodarse a eso, pero que ella quería hacerlo de la tarde. Entonces, nada, que no me lo había dicho para no desilusionarme. Yo ahí me morí de amor y de culpa al mismo tiempo. Le agradecí mucho y la validé. Le agradecí que me lo pudo contar, ¿no? Esto, primero y principal. Em, y qué íbamos a pensar entonces para más adelante, que ella terminara de sentirse cómoda, pero que por suerte ya teníamos hecho el paso de la planificación, así que nos íbamos a ahorrar un poco de trabajo. Bueno, y ligado a eso, así como hay rupturas del lado del niño, vamos a hablar ahora, a cruzar el charco para hablar del terapeuta y hablar de lo que es la contratransferencia, que fue un concepto que ha ido mutando a lo largo de los años eh, y ahora incluye también lo que son respuestas emocionales o cognitivas, pero que el terapeuta siente, digamos, conscientemente que las puede verbalizar. Y acá tenemos el problema en la psicoterapia infantil, porque nuevamente, a diferencia del modelo de adultos, hablamos de una relación triádica, es decir, lo que el terapeuta experimenta hacia su paciente niño o niña y hacia los padres en el vínculo. Entonces, pueden surgir una gama de emociones como ya desde ternura, rechazo, frustración, sobreprotección o identificación parental, dependiendo de las situaciones que se vayan dando a lo largo de esto. Inclusive yo en entrevistas que he hecho a terapeutas, muchos de ellos son padres, madres, y surge la pregunta esta de si comúnmente, ¿qué pasa cuando los terapeutas son mamás o papás y tienen que, digamos, traer ejemplos de su vida cotidiana, o bien los padres, madres les preguntan a ellos? Así que es un tema también para conversarlo, hilarlo fino y ver cómo se regula esto desde el punto de vista de las autorrevelaciones. He visto terapeutas que no cuentan nada acerca de sus pautas de crianza y otros que sí lo utilizan, digamos, y que son abiertos a compartir esto, ¿no? Pero algo común que dicen todos es que los terapeutas infantiles se sienten como bajo observación en el resto de la comunidad, como diciendo, vos que sos terapeuta infantil, como que la gente pone mucha expectativa en la manera que tienen que criar a sus hijos, ¿no? Así que, bueno, no está nada bueno eso. Y entonces lo que recomiendan estos autores que la supervisión no esté únicamente centrada
en objetivos o mejor dicho, en qué técnicas aplicar para lograr los objetivos, sino también darle prioridad a lo que el terapeuta va sintiendo con esos pacientes para prevenir, digamos, el mismo desgaste profesional y que el terapeuta conozca sus propios límites. Empezar a decir, bueno, no, yo con esto no puedo trabajar o mejor no tomo este tipo de casos para evitar situaciones que llevan a lo demás, porque muchas veces los terapeutas al inicio, Fernández Álvarez también decía, son terapeutas de trinchera, es decir, aceptan todo, todo, sí a todo, y con el tiempo se empiezan a volver selectivos eh, y empiezan a conocer sus límites, ¿sí? Así que bueno, ya que a los niños les gusta tanto Batman, ahí les dejo una frase para que los que no han visto esa peli veanla, porque habla sobre los límites personales. Para ilustrar un poco esto que les estaba compartiendo Leo de los límites personales, la alianza terapéutica, los vínculos, quería compartirles un poco el trabajo que realicé con una adolescente, vamos a decirle María, ¿sí? Que llega a consulta por un TOC de limpieza moderado, ¿sí? Presentaba, por supuesto, dificultades para ir al colegio porque era todo que estaba sucio, que no se podía apoyar, que no quería agarrar las cosas, que no quería entrar la mochila del colegio a la casa. Sus papás estaban separados. La familia, ambas casas, estaba bastante acomodada a la sintomatología. Ella era, desde el inicio, siempre fue muy reservada, muy tímida, pero con el tiempo, me tomó un poco más de tiempo con ella, desarrollamos un lindo vínculo. Iniciamos la escalera de exposición con prevención de respuesta para el TOC y hay una rápida respuesta en los primeros escalones de la jerarquía. Pero a medida que vamos avanzando y los desafíos se van volviendo más desafiantes, lo que detecto es que aparece alguna tensión, ¿no? Hay como más silencio, hay como quizás menos fuerza, podríamos decir un poco como menos motivación para seguir avanzando, cierto ánimo decaído en las sesiones, ¿sí? Y bueno, con paciencia y con validación y con tiempo, finalmente esta consultante termina confesando que eh, con, con mucho miedo, con mucho malestar, me cuenta que en su infancia había sufrido situaciones de abuso, ¿sí? Entonces, nada, se pone inmediatamente en movimiento el protocolo pertinente, ¿sí? Lo difícil de toda esta situación, si se le pudiera agregar algo más a toda la movida que hay que hacer para acompañar este tipo de casos, es cuando hay partes de la familia que no le creen. Este fue el caso de María. Su padre sí le creía y su madre no. Su dolor, su vulnerabilidad a mí me generaban una necesidad de protección muy grande, ¿sí? Como brindarle calma y seguridad en un momento tan delicado y con un contexto que se había vuelto muy conflictivo, ¿sí? Entonces me di cuenta que empecé a dormir mal, que empecé a sobrepensar en el tratamiento de María, de hablar con la psiquiatra, de pensar en esta intervención, de investigar por allá, de consultar por acá. Me di cuenta también que empecé a tomar cierto partido en las sesiones con la familia. Yo estaba terriblemente enojada con esta mamá que no creía al principio empecé a notar que me costó separarme de ahí. Entonces, en el momento en que me di cuenta que no estaba haciendo todo lo imparcial que necesitaba hacer en las sesiones con la familia, que lo fuerte del vínculo con ella me estaba generando a mí una sobrecarga, bueno, lo supervisé todas las semanas en mi equipo me estuvieron acompañando para supervisar este caso, ¿sí? Pero durante un tiempo seguimos trabajando, la verdad es que fue costoso, fue difícil, ¿sí? María pudo terminar el secundario, pudo desarrollar una red de contención con amigas nuevas y espacios de ocio que le brindaran seguridad, además de los conflictos que pudieran haber en casa, ¿sí? La acompañé a decidir qué carrera estudiar. De hecho, con mucha felicidad este año la ayudé a hacer un trabajo práctico. Ella está estudiando terapia ocupacional. La ayudé a hacer un trabajo práctico sobre el trabajo de las personas que estamos en el área de salud. Pero cuando nos despedimos, después de nuestra última sesión, ella me manda un mensaje y me pone, te quiero agradecer por todo este tiempo de trabajo juntas. Entiendo si no fue fácil para vos, porque muchas veces me pasaba que
Yo necesitaba un momento de silencio o se me escapaba alguna lágrima, porque realmente era muy crudo lo que ella tenía para compartir. Me remarca que hice un muy buen trabajo y que va a estar agradecida por eso, que la ayudé mucho y que me agradece. Nada, para mí fueron meses de mucho trabajo que realmente me preocupé y la pasé complejo, pero después tener este tipo de evoluciones es como el mimito que calma, la crema que hidrata todo eso que estuvo tirante. Entonces, pensando un poco para acercarnos al final de la presentación, con Leo estuvimos pensando en, bueno, ante toda esta gran complejidad del trabajo con niños, con niñas, con adolescentes, con familias, con escuelas, con otros terapeutas, de qué manera el autocuidado puede estar presente, ¿sí? Entonces, una de las cosas principales es tener un encuadre de trabajo claro desde el inicio y firmarlo con las familias, ¿sí? Cuidar mucho también la comunicación por fuera del horario de consultorio. Esto es muy importante porque al haber tantas personas involucradas y el WhatsApp ser algo que, bueno, yo te lo mando, no hace falta que me lo contestes ahora. Por supuesto que no te lo voy a contestar a las 10 de la noche, pero igual me llega el mensaje, igual veo la notificación, igual me quedo pensando sobre esto. Entonces, horarios de respuesta, grupos de WhatsApp con papás por separado, que con terapeutas. Yo encontré mucha colaboración en el WhatsApp Business, que tiene el mensajito automático que te dice de qué hora te puedo responder y si es un audio que pasa y si es texto que pasa. Tener en claro cómo llevar adelante el trabajo transdisciplinario con otros terapeutas. No sé, a mí me pasa que tengo un grupo de WhatsApp con la terapista ocupacional, la fonoaudióloga, la psicopedagoga, la compañera terapéutica, la psiquiatra. Después otro donde también están los mismos profesionales, pero con los padres. Y después otro donde están los mismos profesionales y la escuela. Y el otro día me encontré confundiéndome, queriendo hablar con los terapeutas solos, mandando un mensaje al grupo de terapeutas y familia. Menos mal que no me mandé ninguna macana grande, que no puse, pero es esto, ¿no? Como la hipercomunicación termina a veces siendo una traba. Entonces, además de esto, por supuesto, fundamental la supervisión clínica y las formaciones periódicas y estar en una red de profesionales que entienda, que acompañe, que valide muchas veces estas cosas que nos pasan en la clínica. Ustedes saben que los que son psicoterapeutas saben que es una tarea muy solitaria, que a veces están ahí con pacientes y pocas veces comunican lo que les pasa. Entonces, así como existen espacios de supervisión, también se les llama las supervisiones de pasillo, a ese intercambio que se produce entre los terapeutas que trabajan en un consultorio y, no sé, se juntan en la cocina, tienen un breve intercambio. Se ha visto que esos espacios son muy saludables para el bienestar del terapeuta. Eh, por supuesto que está recomendada la terapia personal, que puede o no coincidir con el espacio de supervisión, eso cada uno lo sabrá. Evitar la sobrecarga de pacientes, no es necesario llenarse de más la agenda, no siempre más pacientes es ser mejor profesional. A veces uno se vuelve mejor diciendo que no, es decir, seleccionando casos y decir, bueno, con estos sí puedo, con estos no, empezar a filtrar consultas. Muchos terapeutas en entrevistas que hemos hecho nos han dicho que tienen dos celulares o dos números, lo cual está buenísimo. Una terapeuta dijo una vez que tenía esos dos celulares y que, por ejemplo, si trabajaba hasta el viernes, dejaba el celular en el consultorio, el celular del trabajo, y lo volvía a tomar el lunes. Era una linda estrategia como para separar lo personal de lo profesional, ¿no? Por supuesto, no siempre es lo ideal porque pueden ocurrir urgencias y bueno, y el celular del consultorio quedó en el consultorio. Pero sí está bueno eso de separar un poco dos celulares o dos números en el mismo celular para evitar esto. Fíjense que mucho del estrés viene por un aparato, digamos, ¿no? La otra recomendación es tener actividades profesionales no clínicas o en instituciones. Hay mucho, vieron, por ejemplo, Vani contaba que también es docente, entonces eso significa que parte de su trabajo es ver a personas que no tienen una demanda, o sea que ella va a impartir conocimiento. Eh, es muy bueno eso. Todos sabemos la toxicidad que puede tener la psicoterapia, el daño que le puede producir al terapeuta.
Entonces, una muy buena recomendación es tener otro trabajo que no sea el consultorio propiamente dicho. Y por último, algo muy lindo que han dicho diversos terapeutas, es la idea de horarios protegidos, es decir, colonizar ciertos espacios. Un terapeuta, por ejemplo, nos decía, yo mi hora del almuerzo me desenchufo, es decir, sí o sí, religiosamente, paro una hora, no trabajo, no hago comidas rápidas, no hago así. em, pero no es solo el almuerzo, sino las rutinas familiares, el ejercicio físico o el compromiso con una actividad extra. Es decir, no es simplemente la hora de gimnasio, sino, bueno, eh, está inscrito, no sé, en un grupo de running y va a maratones, o está inscrito, no sé, en un grupo de danza y participa de los torneos de danza. Es decir, tiene otras actividades con las cuales demandan un compromiso y hace muy bien a la salud mental todo eso, porque protege el recurso humano. Y si algo vamos a decir para cerrar todo esto, es que es tan, tan, tan importante las habilidades del terapeuta y, y la persona del terapeuta, que como dice Andrés Consoli en un libro, es la persona del terapeuta su principal herramienta de trabajo. Así que si no lo cuidamos, no hay mucho proceso por delante. Así que bueno, con eso cerramos. Les agradecemos con esa imagen tan bonita que habla de un niño empoderado, porque bueno, una vez leí que no había otro objetivo más noble en la psicoterapia infantil que empoderar a los consultantes. Así que bueno, muchas gracias y le dejamos un ratito para compartir preguntas. Muchas gracias a todos y a todas. Teo, Vani, gracias a ustedes, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de explicar todo esto. Y qué interesante. Y qué poco hablado, al menos a mí, no es algo que yo haya escuchado que se difunda demasiado esto de la alianza terapéutica en esta población. Y qué complejo al mismo tiempo, por esto que dicen de la cantidad de agentes que pueden o favorecer o obstaculizar el tratamiento. Labrazo. Así que nada, ahora abrimos el espacio de preguntas. Ahí teníamos una pregunta en el chat que ya han hecho hace un tiempo, que la hizo Patricia, que preguntaba cómo suelen ustedes tratar o lidiar, supongo, las alianzas terapéuticas para que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros. Cuando hablas con los padres, ¿siempre está el infante en las sesiones con los padres o cómo manejan eso? Para que el niño se pueda abrir en la comunicación. Bueno, si les parece, lo contesto yo. Desde mi experiencia, como decía, trato de adelantar con los niños, con las niñas, con los adolescentes que me voy a encontrar, ¿sí? Con la familia. Así como al principio pacto el secreto profesional, también pacto que cada tanto voy a necesitar encontrarme con las familias porque ellos son menores y yo necesito dar cierta explicación de qué estamos trabajando en el consultorio. Entonces, previo a cada reunión con las familias, yo charlo con el niño, con la niña, con el pacientito, le cuento, bueno, llegó el momento de ponernos al día con mamá y papá, les voy a transmitir que estuvimos jugando a esto, que trabajamos lo otro, que fuimos por acá, que fuimos por allá, como para generar cierta sensación de control en la criaturita, ¿no? Que tienen cierto tipo de control en qué es lo que va a ocurrir. Y una vez realizada la entrevista con las familias, a la vuelta que vuelvo a ver a la criaturita, le digo, che, bueno, mirá, estuvo re bueno porque pasó esto y charlamos de lo otro, te chusmearon algo, como que hago una devolución también, digo, lo hago parte, pero no está presente ahí en esas reuniones con esa familia. Los reúno por separado. En algún caso, de ser necesario, sí se hace una reunión en conjunto con la familia y con la criaturita, pero no es lo habitual para el trabajo de orientación a familias. Ok. Ahí Débora agregaba otra pregunta, que también va en línea con esto. Pregunta, ¿cada cuánto tiempo se deberían de promover las reuniones con la familia o encargados? Y cuando los padres están separados, ¿es mejor reunirlos por separados con ellos o juntos? Ok, ok, es una buena pregunta. Mira, Débora, eso depende mucho del motivo de consulta, ¿sí? Por ejemplo, una regla memotécnica que tenemos un poco en Infanto es que cuanto más chiquitos son y cuanto más externalizante es el motivo de consulta, con más frecuencia vamos a necesitar encontrarnos con la familia. Incluso, por ejemplo, chiquititos de
4, 5 años con motivos de consulta externalizantes, nos reunimos mucho más con la familia, hacemos una orientación a padres más con la familia que con la criaturita, que quizás tenemos el primer momento de evaluación diagnóstica, este proceso diagnóstico, lo vemos cada tanto, pero trabajamos intenso con la familia. A medida que los chicos se van haciendo más grandes, ya adolescentes, quizás no es tanta la frecuencia para encontrarnos con la familia, pero de todas formas es necesario. No sé, después se cruza, por ejemplo, adolescente pero externalizante. Bueno, ok, es adolescente, quizás no sería tan necesario verlos, pero hay motivos de consulta externalizante, entonces necesito trabajar intensivo con esta familia. Es como un algoritmo de decisión que depende del motivo de consulta, pero mínimo indispensable, por lo menos una vez por mes. Cada 15 días eh, también es una frecuencia que se maneja. Eh, Hay terapeutas que, por ejemplo, cuando lo vienen a buscar y están ahí en la puerta, comentan alguna cosita y después tienen su entrevista. Yo no suelo hacerlo en los pasillos, eso no me gusta porque si hay cosas que por ahí quiero comentar y está la criaturita, no me siento del todo cómoda con eso, entonces o uso WhatsApp si tengo que avisar algo necesario en el momento, eh, hago un llamado y nos encontramos, o si no, acuerdo reunión si hay algo emergente para trabajar. No sé si terminé de contestar, Débora. Cualquier cosa, si quieren repreguntar o abrir los micrófonos también, lo pueden hacer ahora. Aprovechen la oportunidad. eh, Interrumpan. Y, Ah, Débora había preguntado también por el tema de los padres separados. Sí. Esto es importante. Depende si están separados en buenos términos o no. Em, a ver, yo para las admisiones se citan a ambos. Ahí ya uno empieza a ver quién viene, quién no viene y suelen contarte si están separados en buenos términos o no. Yo siempre hago el primer intento de devolución con ambos padres y si ya ahí ellos me explicitan que prefieren hacerlo por separado, trabajo por separado. Porque aparte, al haber dos casas, muchas veces lo que pasa es que el pibe funciona de una forma en una casa porque ese padre tiene determinado estilo y funciona de otra forma en la otra casa porque ese padre o esa madre tiene otro estilo. Entonces quizás hay cosas en común para trabajar, pero después se ramifica y se diversifica por si le faltaban actores a la clínica infanto-juvenil en las distintas casas. una vez me contaba una terapeuta en una entrevista que con los padres separados directamente armaba un grupo de WhatsApp. Estaba bueno esa estrategia, donde estén los dos papás, eh, y les decía, les mandaba la misma información a ambos. Entonces les decía, no sé, la sesión tal día, tal hora, porque, bueno, facilitaba mucho la comunicación. Si no, me decía que lo que terminaba ocurriendo era que se sobrecargaba generalmente a la madre como la responsable del espacio terapéutico, entonces le tenía que enviar la información y bueno, eh, es- a mí me parece una buena estrategia. Yo, ¿puedo hacer una pregunta yo? Que estoy de este lado. Porque le quería preguntar a Bari por esos grupos profesionales, cómo se llaman y quién los conforma. Y quién los conformó, digamos, donde Lo- están todos los profesionales. ¿Vieron como cuando estás haciendo tipo una tesis, un trabajo que pones en el teclado para que no se te repitan? Bueno, tenés el terapeutas de Bauti, tenés familia y terapeutas. Em, el que es de padres generalmente lo conforman ellos, ¿sí? Y el de terapeuta lo armamos nosotros para facilitar la comunicación. Porque a veces al principio, cuando se está armando como el grupo terapéutico, los padres terminan triangulando información y se pierden el camino y es un lío. Entonces, yo siempre digo, bueno, pásame el número de la psiquiatra que me presento, me pongo en contacto y empezamos a trabajar en equipo. Ahora ya cuando son más de dos, tiende a ser bastante engorroso. Encontrar un horario para reunirnos, ponernos de acuerdo en las pautas, digo, y a veces pasa también que por esas cosas de la variación, nos encontramos con profesionales que no trabajan con el mismo marco teórico nuestro, que es el triple de trabajo. Pero bueno, hay más cosas lindas que las feas en Infanto, no los quiero, los quiero desalentar.
complejo. A vos se te ve contenta, Vani, con el laburo este. Muy, debe ser Me muy gusta mucho, gratificante, me imagino. Me lo imagino. disfruto mucho, sí. Yo quería hacer una pregunta en relación a esto que lo había comentado. Bueno, primero, cómo darse cuenta de cuando hay una ruptura en la alianza. Esto lo habían comentado ustedes. Y creo que Leo había dicho que se estimaba que había una variabilidad entre el 28 y 75% como de responsabilidad, si se quiere, no sé si es la palabra, de que el terapeuta tiene el peso, mayor peso, entiendo yo, dentro de estos resultados del tratamiento, o específicamente dentro de la alianza terapéutica. Quería preguntar por qué tanta variabilidad, no sé si es particularmente de los estudios estos o si se debe a otras cuestiones que está bueno poner un ojo para ver de qué manera se puede utilizar a favor para la terapia. Porque son los llamados estudios naturalísticos, es decir, que participan niños de diferente sintomatología clínica. Entonces, por eso se arma un rango tan amplio de decir, bueno, si hay desde TOC hasta TEA, hasta cualquier tipo de condición mental, pasa eso. Pero cuando son específicos no es así. O sea, la mayoría de los trabajos son sobre sintomatología externalizante porque parece ser lo más común, y ahí la variabilidad disminuye. Y según el tipo de población, varía también eh, el peso que tiene la alianza terapéutica en este sentido. También. Porque, por ejemplo, en externalizante suele ser a veces menos, es decir, el peso que se le atribuye, pero también son distintas las habilidades terapéuticas que se requieren. Había un terapeuta que nos decía una vez que él prefería siempre a los externalizantes que a los internalizantes. Es como que le gustaban los niños que lo confrontaban y obligaban a ese desafío que niños más con retraimiento, etcétera. Van desarrollando un perfil, ¿no, Vani? Como diciendo, este es como su zona de confort. Exactamente. Yo prefiero los internalizantes, por ejemplo, los niños y niñas ansiosas. Yo ahí me siento cómoda. Así que sí. Pensaba también en la pregunta que hacías, Facu, nosotros como terapeutas seteamos el ambiente. Entonces hay, entre comillas, la palabra que usaste, ¿no? Como responsabilidad en cómo nosotros seteamos el ambiente de la terapia, pensando en cómo se establece la alianza también. ¿Puedo preguntar algo? Ah, listo. Me los anoté y todo. Eh, Quería preguntar en dónde podríamos llegar a profundizar un poco en el modelo que habíamos ustedes presentado de habilidades clínicas, en dónde podríamos llegar a profundizar. Y la otra que quería preguntar era si saben o conocen algún estudio, revisión. Entiendo que conozco una que hay en adolescentes, de reparación de alianza y ruptura en psicoterapia con adolescentes, pero preguntaba capaz específicamente de niños, si conocen algún estudio que da un poco de eso. Nada de eso. Mira, sobre los modelos, ahí con Vani habíamos preparado algunos libros para mostrarles. Este es uno que se llama Clínica de Niños y Adolescentes, que lo escriben de la Fundación AILE. Justo, bueno, estaba conectada Paula Preve, ahora se fue. Es un libro muy bonito y ahí Vani les va a compartir los que han publicado en Etsy Sí. y ya te digo lo de rupturas en niños, o sea, algún paper a mano. A nivel teórico, más de manejo teórico, tenemos el manual este, que se llama Manual de Terapia Cognitivo-Comportamental con Niños y Adolescentes, en donde no solo se detallan tratamientos, sino como toda alianza terapéutica, conceptualización, como todo el seteo del proceso. Después tenés también más teórico este que se llama Herramientas en psicoterapia con niños y adolescentes, que hay un montón de casos y ejemplos de cómo quizás las cuestiones más complejas de trabajo con familia, con niños externalizantes, se lleva. Y este, que es tipo Biblia, básicamente, del infanto juvenil, del terapeuta infanto juvenil, que es terapia cognitivo con niños y adolescentes, aportes técnicos. Eh, de acá puedes sacar un montón y entiendo que después cualquier cosa, Leo, le podemos compartir alguno de los papers que estuvimos viendo. Sí, sí, sí.
Sí, Rom. Sí, que hace rato quería hablar. Vani, yo te quería preguntar con respecto a los padres, ¿cómo te manejas con el chat que tenés con respecto a los papás? Porque bueno, yo creo que desde que me recibí hace 10 años, es como que he ido evolucionando. Al principio siempre lo que siempre les aclaraba era, bueno, cualquier cosa que en la próxima sesión, si necesitan decirme algo del peque, me avisan y pasan un ratito. Bueno, después me ha pasado con la experiencia que tengo muchos con papás separados. O bueno, tal vez algo muy largo para decir, entonces bueno, empecé a hacer los grupitos con papá y mamá, entonces bueno, por ahí el día que tengo la sesión en la mañana, tal vez les pregunto cómo ha estado, si hay algo importante que yo tengo que tener en cuenta en la sesión. Pero bueno, a veces me pasa que tengo papás que son muy ubicados y tengo papás que claramente son todos los días un audio de 8 minutos y bueno, me cuesta y yo digo, ay, pero si esto lo habilité, después cómo hago para volver atrás en esto, ¿sí? Y más que creo que después de la pandemia el celular se habilitó muy mucho, entonces recibir audios a las 10 de la noche, recibir audios o filmaciones de, ay, mi hijo está teniendo una crisis, entonces, bueno, nada, quería Ay, qué preguntarte difícil. cómo sabes manejarte, Sí. porque si no me pasa que termino 7 de la tarde y tal vez tengo un montón de chat y que realmente ya no tengo cabeza y no tengo No, humor no. No, no, no. realmente para contestar todos esos chats. Y Romy, agradezcamos que al señor de WhatsApp se le ocurrió poner el por dos, porque te Sí, mandan esos audios kilométricos. Sí, 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 te tal entiendo cual. totalmente, me pasa. Mira, yo uso WhatsApp Business y tengo un Ujú, mensajito de bienvenida que cada vez que me escriben fuera del horario, les cae el ujú, mensaje. Hola, te voy a contestar a la brevedad. Si es ujú, urgente, escribime, no me mandes audios, apenas ujú. pueda, te voy a responder. Bien, Entonces, perfecto. cuando me mandan estos audios así kilométricos de 8 o 10 minutos, Ujú. que es un pedazo de sesión, básicamente, no Sí, son dos sí, sí, minutitos, sí, 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 es sí, como un sí. pedacito de la sesión. Sí, esta mañana eh, me enviaron uno y la respuesta fue, ah, discúlpame, es que no quiero sacarle tiempo a la sesión del peque. Entonces, bueno, pero me está sacando tiempo a mí. Ay, qué difícil, claro. Bueno, eso. Ujú. Si está fuera de horario, no los escucho. Si Bien. son muy largos, pregunto, ¿es urgente? Tipo, escribo, ¿es Ujú. urgente? No puedo Claro. escuchar. Y Ujú. si veo que esto por ahí todos los días o día por medio me mandan audios, me Ujú. mandan mensajes, me hacen preguntas, cuando viene la criaturita que lo traen, che, la verdad es que estuve viendo que me mandaste bastantes cosas y por H o por B, porque estoy con otros consultantes, guiño, guiño, estoy haciendo otras cosas, no. La verdad es que no termino de poder escuchar y de unir todas las piezas. ¿No te parece mejor que nos encontremos? Pensemos un horario para encontrarnos y lo Bien, reencuadrás ahí. perfecto. Quizás en Ujú. esa sesión sí podés como revisar el acuerdo, ¿sí? Ujú. Qué sé yo, hoy en día no podés no habilitar el WhatsApp. Pero una Claro, cosa no, no, es no, habilitar totalmente. el WhatsApp para que te digan, che, mira que estoy llegando tarde o reprogramemos el Ujú. turno. Y otra cosa es que te Ujú. manden un video del pibe brotado. Yo eso lo aviso desde el principio. A mí, chicos, no me manden videos. Yo no puedo tener este video, esta imagen de este niño en una situación tan vulnerable. Como que ellos Ujú. conozcan también los límites. Bien, Em, los padres no tienen por qué saber cómo sí o cómo no. Nosotros ujú. tenemos que mostrarles de qué manera Ujú. construir este canal de comunicación. Bien, bien, bien. No sé Ujú. si te ayuda a Sí, pensarlo, me Ram. resirve, me resirve. Me pasa que cuando apenas me recibí, tal vez hace 10 años atrás, era como más limitado el tema del WhatsApp. Además, creo que los audios eran muy poco frecuentes, entonces me era mucho más fácil. Y después de pandemia me ha sido cada vez como más difícil encuadrar y reencuadrar esto. Y creo que todos los años en el contrato que les hago firmar al principio me lo vuelvo a plantear a ver cuál es la mejor forma para ellos y para mí también. Para que ellos Apelá, no sientan como relevante lo que me están claro. contando, ni tampoco para saturarme a mí y pasarme una hora después escuchando y contestando todos los audios. Vos apelá a que para hacer el mejor trabajo posible con sus hijos necesitas poder prestarle atención a la información. Y si te mandan audios de 8 minutos, no puedes hacer eso.
ni con Ujú. su hijo ni con los otros, porque los otros Claro, padres si hacen lo mismo, sonamos. No sé, perfecto. yo iría por ahí. Bien, bueno, muchas gracias, Vani. Bueno, no sé, Leo, Vani, ¿cómo estamos de tiempo? Si quieren ir cerrando, si ya hay más tiempo para más preguntas. ¿Qué opinan ustedes? Mira, con respecto a esa pregunta, si querés hacemos la última, o alguien si quiere hacer un comentario. Te preguntaba, Vani, si hay más consultas internalizantes o externalizantes. Ah, no lo había visto. ¿Qué opinas vos? Bueno, Em, en el último tiempo te voy a hablar de lo que yo observo en el equipo en el que trabajo y lo que vengo escuchando de colegas. Em, el principal motivo de consulta suelen ser trastornos externalizantes, ¿sí? Problemas de conducta, niñitos y criaturitas que son llamados la atención desde la escuela, que no se portan bien, que desoyen a las reglas, que contestan, que toman revancha ante los límites. Em, suele ser el principal motivo de consulta. Dentro de los internalizantes, el principal motivo de consulta tiende a ser ansiedad, ¿sí? Todo el clúster de ansiedad. Eh, por ejemplo, más fobia social, ansiedad generalizada, mutismo selectivo. Pero así a grandes rasgos, si tuviéramos que separar como en estas dos patas, internalizante, externalizante, lo que más encontramos es externalizante hoy en día. Hola, gracias por la respuesta. Yo había hecho la pregunta y un poco la pensaba porque, y también lo planteé en la pregunta como que me refería a infancias pequeñas, porque bueno, es como el niño, el calladito, quietito, que le va bien, que se saca todas buenas notas, como que pasa 100% desapercibido, por ejemplo en la escuela, que es como donde más surgen las derivaciones, y en cambio el que es revoltoso y que, como decís vos, no sigue las normas, pelea, es como más fácil de identificarlo, y cuántos otros quedan como acallados porque, bueno, van en filita y queda perfecto con lo que la escuela o en el aula se busca. Totalmente, totalmente. A veces incluso pasa que están como sobreadaptados, entonces no los detectás ni por asomo y por ahí toda la procesión va por adentro y cuando son un poquito más grandes terminan llegando a consulta con algo quizás un poco más consolidado. claro. Ahí te dejé en Nazarena un paper para que lo veas, porque aparentemente sí son. Llegan más externalizantes, pero no porque prevalezcan, sino porque, bueno, Claro, son los que más justamente, demandan. claro, es eso mismo pensaba, como no por una prevalencia en sí, sino porque, bueno, es lo que se nota, Claro. sobresale del montón. Ujú. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra consulta? Ahí están saludando algunos. Bueno, Yo quería tomarme un ¿alguien momento algún para comentario, por supuesto? agradecer. Sí, agradecer la invitación de Leo, lo lindo que estuvo planificar este encuentro. Las preguntas me parecieron geniales y bueno, nada, súper agradecida por el espacio. Gracias a vos por sumarte. Muchísimas gracias. Y Leo, qué velocidad que tenés para buscar artículos y pasarlos al toque, no sé cómo haces. Y bueno, Automático. no voy a decir mi edad por eso. Pero me parece que por una cuestión de autocuidado, o sea, deberíamos ir cerrando así cada uno vuelve a sus Claro, horarios protegidos hablamos, de rutina. hagan lo que decimos, pero no lo que hacemos. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron, los que estuvieron acá desde el principio hasta el final. Los invitamos, obviamente, como siempre, a difundir todo esto hasta grabada la charla. Si alguien que quería participar y no pudo, por la razón que sea, se lo envían. Y bueno, sin más, de vuelta, Leo, muchísimas gracias por el tiempo, por todo el conocimiento impartido, los consejos importantísimos. Y Vani también. Y bueno, estamos en contacto y nos veremos en próximas charlas que surjan. Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós. Buenas Chao a noches. todos.